Buenas tardes para todos. Bienvenidos a otra sesión del Seminario de Matemáticas Aplicadas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Ares Altamirano, quien nos acompaña desde la Universidad Católica de Maule. Es matemático por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambahuaque, de Perú. Obtuvo su maestría en la Universidad de Biobío de Concepción, en Chile, y su doctorado también en matemáticas aplicadas de la Universidad Católica de Maule. Muchas gracias, Alex, por aceptar la invitación y te cedemos la palabra. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Perdón? ¿Se ve la pantalla? ¿Estoy compartiendo? Sí. Perfecto. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación al seminario. Bueno, el día de ahora voy a compartirles un trabajo titulado Efecto del viento en la predicción del área quemada, un modelo matemático de reacción-difusión. Bueno, este trabajo hemos venido trabajando conjuntamente con los colegas Dilber Espejo de la Universidad del Biobío, de acá de Chile también, y el colega Sergio Espinosa, también de acá de la Universidad Católica del Maule. No pasó. Disculpe, no quiere pasar el dato. Alex, ¿dejaste de compartir tu presentación? Sí, lo que pasa es que hubo problemas, no se pudo proyectar. Y ahora. Ok. Ahora sí. Ya. Entonces, como en modo de introducción, voy a tener que hablar sobre un poco acá de, si nosotros bien sabemos que los incendios acá en Chile en las últimas décadas han sido constantemente amenazados, donde podemos observar en este año se dio acá en la región de Valparaíso, en Chile, por una supuesta intencionalidad humana, un incendio donde se afectó a 9.450 hectáreas aproximadamente en una interfaz de zona rural forestal y donde causó la muerte de 131 personas. Y también hubo pérdidas económicas, como también las pérdidas de vivienda, de las viviendas de propietarios y también pérdidas económicas de productos madereros y no madereros. Debido a esta temporada que se dio el incendio, acá la CONAF fue difícil de contrarrestar o combatir este incendio por la rápida propagación. Y uno de los principales factores que influyeron acá en este incendio fue el viento, que en esa época fue de mayor a 30 kilómetros por hora, la cual se dan las condiciones óptimas para la rápida propagación de los incendios forestales. Entonces, con el fin de desarrollar una buena gestión sostenible de ecosistemas forestales, se estudian modelos matemáticos que permitan predecir el área incendiada o también el incendio a medida que se propague las zonas que son afectadas por los incendios. Para ello, nosotros acá propusimos un modelo matemático de reacción-difusión que vamos a predecir el área incendiada considerando la velocidad del viento. Y para ello les presento el siguiente modelo matemático, donde tenemos ahí que B representa la cantidad del área quemada en el tiempo t y en el espacio x, donde D es el coeficiente de fusión y Laplaciano de acá modela la expansión del área quemada, o en términos ecológicos es como el fuego se propaga en áreas ya afectadas hacia nuevas áreas. Y también vemos que tenemos un crecimiento logístico con R representa la tasa de crecimiento intrínseco del área quemada, y también tenemos acá la capacidad máxima, o también podemos ser la máxima
área que se puede quemar. Y en este término es un término tipo Holling tipo 2, donde podemos observar acá que beta representa la tasa máxima de propagación de incendio y alfa la medida de protección del bosque proporcionada por el medio ambiente. Y este término que vemos acá es el efecto del viento que puede acelerar a la rápida propagación del incendio, donde tita representa la velocidad del viento. Y como también tenemos acá del modelo supuestos, en algunos supuestos más relevantes para el modelo, tenemos que el modelo está formulado para cualquier tipo de bosque. No se tiene en cuenta la intencionalidad humana al iniciar el incendio, se desprecia la temperatura ambiente, el modelo no tiene en cuenta la topografía del terreno, la velocidad del viento permanece constante, no se tiene en cuenta la intervención humana en la extinción de incendios. Entonces, para nosotros estudiar el modelo que vimos anteriormente, vamos a hacer o vamos a transformar para reestructurar el modelo, donde vamos a considerar T gorro, X gorro, y B gorro, beta gorro, alfa gorro, tita gorro, como está dado acá, como está definido. Entonces, vamos a mantener las mismas notaciones anteriores por comodidad, y entonces ahora la ecuación diferencial anterior que tenemos, vamos a transformar en una ecuación adimensional, que les presento acá en esta ecuación, como lo pueden observar. Y esto vamos a estudiar el comportamiento cualitativo de las soluciones, pero primero nos vamos a centrar en el análisis de estabilidad local de los estados estacionarios para el caso espacialmente independiente y luego vamos a hacer el estudio para el caso espacialmente dependiente. Entonces, para el caso espacialmente independiente, vamos a ver entonces a estudiar dónde están dadas las regiones de existencia para cada uno de los parámetros. En particular, nosotros vamos a considerar en primer lugar cuando θ es igual a 0, es decir, que el lado derecho del sistema anterior que tuvimos lo definimos como f de b y como no tenemos ni el término de espacial y tampoco θ, vamos a quedar solamente con este, cuando la velocidad del viento es 0. Nos vamos a quedar solamente con este término. Entonces, con estos dos términos, perdón, entonces vamos a estudiar acá los puntos de equilibrio. Si nosotros tenemos los puntos de equilibrio, estamos denotando como un B estrella, a evaluarle acá en F, entonces vamos a tener 3 puntos de equilibrio. Un equilibrio trivial y 2 no triviales, que está definido acá con B más y B menos. ¿De acuerdo? Entonces, acá, el siguiente lema que les presento, asumiendo que la medida de protección del bosque y la tasa de propagación de incendio es mayor o igual que 0, entonces se cumplen las siguientes afirmaciones. Este lema me garantiza en dónde vive las soluciones, es decir que para el equilibrio B más y B menos, estamos definiendo que está en la región positiva, un octante positivo. Luego, vemos acá, por ejemplo, la gráfica, donde está la región de existencia de equilibrios no triviales. ¿De acuerdo? Acá está la positividad del B más y también del B menos. Entonces, ahora vamos a ver la estabilidad. La estabilidad para... Vamos a ver la estabilidad para el caso lineal, es decir, vamos a considerar la velocidad del viento igual a 0. Entonces, ahora vamos a estudiar entonces con ayuda del jacobiano, perdón, el jacobiano, donde podemos observar que llegamos a esta igualdad, estamos denotando como J, y entonces acá, a partir del jacobiano, vamos a estudiar la estabilidad. En primer lugar, el siguiente teorema que vemos acá, vamos a ver para el caso del equilibrio trivial. Y supongamos que la medida de protección del bosque es mayor que 0 y la tasa de propagación de incendio es mayor o igual que 0,
Por lo tanto, se dice que asumiendo esta condición que está acá en el punto A, 0 es localmente asintóticamente estable. En caso contrario, entonces se dice que es inestable. Se dice que es inestable. Entonces, acá, perdón, ¿cómo esto hace para que me deje? ¿Se puede minimizar esta partecita de acá? Ya, no importa. Ya, entonces, disculpen. Hola. Sí. Lo que pasa es que se pegó la máquina. Disculpa. Ah, Ya. No es que acá hay una barra que no sé si es desde ahí, para poder que ocultar una barra que me sale. ¿Cómo que te sale? En una barra que te salió el Zoom. es- Ya, No. no importa, Ya, aquí está todo bien. no importa. Aquí está todo Ya, bien. entonces, a ver, no pasa. Ya, disculpen que estaba viendo una barra que sale arriba, no me deja leer bien, pero no importa, no se puede ocultar del mismo Zoom. Ya. Entonces, ya estuvimos en este teorema y este teorema, viendo las simulaciones, cómo está dado, como le decía, por ejemplo, cuando se tiene que la medida de protección del bosque es mayor que la tasa de propagación de incendios, en el caso trivial, podemos observar que esto es inestable. Es decir, que si nosotros tenemos puntos de incendio cercanos a este punto, el incendio tiende a propagarse rápidamente. Sin embargo, acá, cuando la tasa de prevención del bosque es menor que la, la tasa de la medida de protección del bosque es menor que la tasa de propagación de incendio, se ve que todos los puntos que están acá cercanos a este punto cero se estabilizan. Es decir, que acá hay un control del incendio, se tiende a estabilizar. Y quiere decir que los puntos más cercanos al caso trivial, el incendio se estabiliza. Siguiendo, acá tenemos, por ejemplo, el siguiente teorema, B más, el equilibrio no trivial, y también supongamos que estas condiciones de la medida de protección del bosque y la tasa de propagación de incendios es mayor o igual que cero, y cumpliendo estas condiciones, se dice que B más es localmente asintóticamente estable. En el caso B también podemos que B más bajo ciertas restricciones que podemos ver acá, el B más es localmente asintóticamente estable. Y el siguiente teorema me dice la inestabilidad para el caso no trivial de B menos. Y en las siguientes imágenes que podemos observar acá, donde podemos ver, en el caso que aquí, cuando la medida de protección del bosque es mayor que la tasa de propagación de incendios, mayor o igual que cero, podemos observar que en este punto se estabiliza. Esto quiere decir que el incendio se extingue cercanos a este punto. De igual manera, sucede en este punto donde consideramos que la medida de protección del bosque es menor que la tasa de propagación de incendio, se estabiliza en este punto. Y por otro lado, también vemos que acá
que los puntos cercanos o incendios que están cercanos a este punto de equilibrio también tiende a estabilizarse. Esto quiere decir que el incendio se extingue. Pero el B menos, como podemos observar en el teorema, en esta línea roja, si se logra ver, podemos que acá el incendio se empieza a propagar. Es inestable en este punto el incendio. Luego se tiene vamos a estudiar para el caso de la velocidad mayor que cero. Entonces, ahora vamos a encontrar también los equilibrios y tenemos un equilibrio trivial y dos equilibrios no triviales, ¿de acuerdo? Y el siguiente lema que está acá me garantiza las soluciones son positivas. Todas las soluciones van a estar estados en un cuadrante positivo, donde podemos ver acá para estas condiciones del punto A, la solución en el equilibrio B más es positivo y también el B más es positivo bajo estas restricciones de cada uno de los parámetros. Y el siguiente lema también me garantiza la positividad para el B menos bajo restricciones del punto A y el punto B. Para analizar esto, vamos a utilizar el siguiente jacobiano que está dado por la siguiente igualdad y acá vamos a evaluar los equilibrios, tanto el equilibrio trivial como los equilibrios no triviales. El siguiente teorema que tenemos aquí, como podemos observar, el equilibrio trivial y suponiendo estas condiciones que la medida de protección del bosque y la velocidad del viento es mayor que cero y la tasa de propagación de incendios es mayor o igual que cero, por lo tanto se dice que si se cumple estas condiciones, el equilibrio trivial es localmente asintóticamente estable. Por otro lado, si vemos acá que la tasa de propagación de incendios es menor que este término, entonces también se dice que el equilibrio trivial es inestable. Y acá vemos las simulaciones, cómo está dado las estabilidad de soluciones de equilibrio para la velocidad mayor que cero y considerando estos parámetros que está dado acá. Y con estas condiciones podemos observar el equilibrio trivial. Es decir, por ejemplo, cuando se cumplen estas restricciones, el equilibrio en el punto, por ejemplo, en 0 es estable. Se estabiliza. Esto quiere decir que en algún momento el incendio se extingue. Pero sin embargo, bajo esta restricción que vemos en la figura B, el incendio se expande o se propaga. Luego vemos el siguiente teorema que podemos observar acá, el equilibrio para B más, y bajo estos supuestos que tenemos que la velocidad del viento mayor que cero, la medida de prevención del bosque y la tasa de propagación de incendios es mayor o igual que cero, se dice que bajo estas condiciones que tenemos acá del punto A, se dice que el equilibrio B más es localmente asintóticamente estable. Y por otro lado, también se tiene aquí que bajo estas condiciones, tanto para la medida de prevención del bosque y también para la tasa de propagación de incendios, bajo estas restricciones, el B más es localmente asintóticamente estable. Y por otro lado, el siguiente teorema me está dando la inestabilidad para el caso no trivial de B menos. Bajo estas condiciones también me dice que el B menos es inestable. Y en la siguiente figura podemos observar aquí, por ejemplo, acá está el B más, donde bajo estas condiciones se puede observar aquí en la figura este se estabiliza. Quiere decir que el incendio se extingue. Mientras que acá en el B menos, en 0.5,
podemos observar que acá en este punto es inestable, es decir, que el incendio se propaga rápidamente, que si existe puntos cercanos a este equilibrio, el incendio se va a expandir rápidamente. Y acá podemos ver B más en este punto, en el punto 2 también se estabiliza, quiere decir que el incendio se extingue. Luego, les voy a presentar el siguiente modelo, ahora ya con dependencia espacial, es decir, que vamos a considerar el término este término de difusivo, podemos observar las condiciones de frontera Newman y las condiciones iniciales. Esta ecuación diferencial, para su desarrollo vamos a considerar una pequeña perturbación que estamos definiendo acá de los equilibrios más esta perturbación E. De esta perturbación, nosotros es equivalente a estudiar el siguiente sistema, donde podemos observar que la derivada de E con respecto al tiempo es equivalente a trabajar el jacobiano evaluado en los equilibrios y ciertas condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Además, entonces, la solución del coseno de Fourier verifica la siguiente solución para esta ecuación diferencial, que está dado de esta forma. Entonces, para analizar la estabilidad del sistema linealizado en términos de multiplicador de Fourier, y donde A sub k está definido de esta forma, tenemos el siguiente teorema. Para el caso que la velocidad es mayor que cero, las siguientes afirmaciones son verdaderas. Si se cumple esta restricción, se dice que el caso trivial es localmente asintóticamente estable. Si se cumple esto que vemos acá en el punto B y que la longitud L es mayor que pi, entonces el equilibrio trivial es inestable. Siguiendo acá también que con la velocidad del viento mayor que cero, y las siguientes afirmaciones son verdaderas, es decir, que para la medida de protección del bosque con esta restricción y también la tasa de propagación de incendio, entonces la solución de equilibrio B más es localmente asintóticamente estable. Luego, en el punto B, asumiendo también bajo estas condiciones que se tiene acá, se dice que el B más es localmente asintóticamente estable. En el punto C vemos la inestabilidad para el equilibrio no trivial B menos que es inestable. Y bajo esto, nosotros vamos a estudiamos también lo que son las ondas viajeras, las soluciones de las no negativas o ondas viajeras no negativas, es decir, que la solución va a tener esta forma de BZ, donde Z está definido de la siguiente forma, como se ve acá, y que satisface la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, la derivada de B con respecto a Z es igual a este P, y también podemos observar que acá aparece un C, que esta es la constante de la velocidad de la onda viajera. Donde podemos observar las siguientes condiciones de frontera, es decir, que cuando nosotros evaluamos del menos infinito, vamos a tener tiende a los equilibrios no triviales, y cuando evaluamos desde a los más infinitos va a tender al equilibrio trivial. Y tenemos que los equilibrios triviales están definidos de esta forma, como está acá. Y siguiendo entonces para las soluciones, nosotros vamos a estudiar del sistema anterior los equilibrios. Tenemos el equilibrio trivial y el equilibrio no trivial. A partir de esto se forma, encontramos la matriz jacobiana que está definido de esta forma. Y a partir de esta matriz jacobiana vamos a encontrar los valores propios que está dado por lambda 1 y lambda 2. Donde J gorrito está definido de esta forma, que está expresado acá en la matriz jacobiana. Y el siguiente teorema voy a analizar para el caso, la velocidad del viento mayor o igual que cero. Las siguientes afirmaciones son verdaderas si se cumple que estas condiciones, que está acá en el punto A, el sistema linealizado tiene un punto silla en el equilibrio trivial. Igual
en el punto C, asumiendo ciertas restricciones, entonces el sistema linealizado tiene un foco estable en 0,0. Y también el D, podemos observar aquí que asumiendo estas condiciones, tanto para la tasa de propagación de incendios como el parámetro de la velocidad de la onda, entonces el sistema tiene un nodo estable en 0,0. Y el siguiente teorema nos da para estudiar cómo es el comportamiento de las soluciones para tita mayor que cero, pero en los equilibrios no triviales. En este caso, para el punto A, bajo estas restricciones, podemos observar que para B más es un punto silla. Y también acá podemos observar lo siguiente, bajo estas condiciones que tenemos acá, se tiene que B más es también un punto silla. Y el siguiente teorema se ve para el otro equilibrio, para B menos, con estas restricciones, asumiendo que la velocidad del viento es mayor que cero también, se dice que el sistema linealizado tiene un foco estable en B menos. Y en el siguiente, bajo estas condiciones también, como podemos observar, el sistema linealizado tiene un nodo estable en B menos. Como podemos ver acá en la siguiente imagen, donde, por ejemplo, el punto que está aquí es el 0,0, podemos apreciar que acá hay un punto silla en el equilibrio trivial. Aquí es un punto silla, lo cual las direcciones, estas direcciones que tenemos ahí, son inestables y tienen varias direcciones, lo cual es difícil de combatir un incendio o la propagación de incendios si no sabemos a dónde se va a propagar el incendio. ¿De acuerdo? Y este punto que tenemos acá, bajo estas condiciones que vemos para los parámetros, en el punto B, veamos acá, con una velocidad de onda viajera menor en comparación con la figura A. Por ejemplo, acá tenemos la velocidad de la onda viajera es igual a 16 y la velocidad del viento mucho mayor en comparación con los parámetros de B. Quiere decir acá, por ejemplo, en este caso, que se ve más claro el punto silla para el punto 0,0. Este punto silla se ve más claro, pero tarda más en las estabilidades. Por ejemplo, acá tardó más en hacerse inestable, donde se puede ver con mayor claridad la inestabilidad en el punto silla. Direcciones que van, por ejemplo, acá tiene direcciones, y esta es otra direcciones de tal forma que no se podría ver fácilmente, o no se podría combatir fácilmente un incendio en un punto silla. Es decir, que por muy bajo que sea la velocidad de la onda viajera, la dinámica se preserva en ambas gráficas. El siguiente punto que vemos aquí, este es un nodo estable. Este nodo estable que se ve aquí, para el caso A, podemos observar que este nodo estable, que todas las trayectorias tienden a estabilizarse. Es decir, que acá, que la expansión del área quemada disminuye o se detiene en este punto. Pero sin embargo, por ejemplo, si nosotros en el punto C tenemos acá con menos velocidad de la onda viajera, se puede ver que hay un foco estable. Y este foco estable está asociado a oscilaciones que antes que el sistema alcance su estabilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí podemos observar las direcciones que oscilan antes que se estabilice. Esto refleja que los incendios, aunque eventualmente se estabilicen, puede pasar por comportamientos impredecibles, lo que dificulta acá tomar estrategias de control a corto plazo. Esto podría perjudicar a los tomadores de decisiones de combate de incendios, donde a veces
el incendio no sabe si se va a estabilizar o no. En el siguiente caso, por ejemplo, para este es en el punto B menos y el punto B más acá, también hay un punto silla, lo cual es el incendio se propaga y también se preserva que el B más acá también es un punto silla, se preservan estas dos la dinámica, lo cual el incendio tiende a propagarse. En la siguiente imagen también en este caso tenemos acá el punto para B más, para B menos, perdón, podemos observar, perdón, para el punto que es trivial, podemos observar acá que en este caso tenemos para C igual a 2 y para C igual a 4, es decir, para la velocidad de la onda viajera 2 y para la velocidad de la onda viajera igual a 4 en estas dos gráficas. Podemos observar que acá tarda más en estabilizarse, que se ve un poco estable, que sus oscilaciones oscilan antes que se estabilice. Mientras acá vemos un nodo estable que tiende a estabilizarse más rápido. Y en B+, en esto, podemos observar que sigue manteniéndose un punto silla, que el incendio es inestable, igual acá en el punto. Luego, les muestro una ecuación diferencial parcial en un dominio omega sub L, que está definido de esta forma. Esta ecuación diferencial parcial no fue estudiada, solamente lo propusimos. ¿Para qué? Para visualizar mejor la propagación del área quemada. Entonces, acá podemos ver en la siguiente imagen cómo se propaga el incendio a medida que transcurre el tiempo. Es decir, acá vamos a considerar acá parámetros, digamos, reales que fueron extraídos de informaciones de fuentes confiables, por ejemplo, de la CONAF. Por ejemplo, acá tengo que alfa, que es la medida de protección del bosque, estoy considerando como la humedad relativa, que es más relevante. Y beta, estoy considerando la tasa de propagación de incendio 3,5 y tita 6,3, que en principio que la velocidad en ese momento en la región de Valparaíso fue mayor a 30 kilómetros por hora, pero llevándola a las unidades de nuestro modelo, ya a las dimensiones de nuestro modelo, es 6,3. Entonces, el tiempo en donde se inicia el incendio, tenemos acá, digamos, una chispita del fuego. Luego, cuando pasa de acá a 2 días, el área incendiada o el área quemada aumentó. Y en el cuarto día, podemos observar que va mucho mayor que en el segundo día, pero en el octavo día prácticamente se quemó toda el área. Y lo siguiente, vamos a ver a partir de esto, nos da a entender cómo nosotros, qué cantidad de área se quemó. Estos datos también son los mismos que consideré anteriormente, pero ahora estoy considerando dos valores. Para alfa, que es la medida que estoy considerando en particular, la humedad relativa mínima y máxima para B en la figura B, y también la propagación de incendios mínima y máxima para la figura. Y en esta figura podemos observar acá qué sucede cómo crece el área incendiada si no existe velocidad del viento. Por ejemplo, si la velocidad del viento es nula, tenemos baja área incendiada. Si la velocidad del viento es promedio, observamos que un poquito crece la línea roja, que hay un poquito más que cuando no hay velocidad del viento. Pero sin embargo, si la velocidad del viento tiene condiciones óptimas para la propagación de incendios, esto aumenta considerablemente y está medido en 2 días. Y esto vale recalcar que lo puse en 2 días por la misma situación que se vivió acá en Valparaíso,
donde se quemaron aproximadamente 9.429 hectáreas y el modelo arroja esto, que prácticamente está que le dice bien el modelo, ¿no? Que medido para 2 días. Sin embargo, en el punto B, si yo considero alta humedad relativa, alta propagación de incendio y con los mismos valores para la velocidad del viento, observamos que el área incendiada disminuye considerablemente. Esto quiere decir que si existe alta humedad relativa en un bosque, el bosque tendrá que, se quemará menos área cuando el incendio se propague. Eso, muchas gracias. Alex, muchas gracias por tu presentación. ¿Preguntas? Adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Respecto a la tasa de protección del bosque, ¿ese parámetro cómo se cuantifica o qué representa como en escenarios reales? La tasa de protección del bosque, Sí. eso lo cuantifiqué a través de un artículo que encontré, dando como que si son valores que saqué nomás de la literatura, pero donde ellos hacían como una medida de, de las condiciones ambientales. Por ejemplo, ahí lo saqué la más relevante, lo que es la, la humedad relativa ambiental, mientras que los otros no tienen mucho impacto en la protección del bosque frente a incendios. ¿Entiende? Entonces, como una de las tantas variables que existe en un nicho ecológico que tiene un bosque, es la humedad relativa, y eso lo consideré. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Hay otra pregunta respecto a los equilibrios no triviales. ¿Qué significan en el escenario de estar combatiendo el incendio, ¿no? ¿Qué es un equilibrio? ¿No? Por ejemplo, esos dos primeros equilibrios no triviales que presentaste, ¿qué significan en el contexto del incendio? De que llega como un punto donde ya, no sé, respecto a la extinción o permanencia del incendio. Los equilibrios no triviales. Sí, sí, Acá o ya. Por ejemplo, en esta gráfica, si acá estamos viendo, por ejemplo, los equilibrios no triviales. Según la teoría, supongamos acá que te digo, según la teoría me dice que localmente asintóticamente estable para B más y también para B más. ¿De acuerdo? B más es localmente asintóticamente bajo estas restricciones. Y es inestable acá. Y según la gráfica, en un contexto ecológico, podemos decir, por ejemplo, si el B más en este punto que tenemos acá, si nosotros tenemos o hay unas perturbaciones de incendio cercanas a este punto, el incendio se extingue o el área incendiada disminuye rápidamente. Pero si el equilibrio no trivial acá es inestable, entonces si nosotros tenemos perturbaciones de fuego cercanos a este punto, el incendio se propaga rápidamente. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Alex, por tu presentación y los esperamos el miércoles en la próxima sección del seminario de matemáticas Muchas gracias. aplicadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.